Una frase que nunca se me olvida es de, en plano nada se cae. O sea, tú lo que proyectas se puede ver muy bonito, pero aquí nada se va a caer. Pero en obra tiene que funcionar. Sí. Entonces, parte de hacer un proyecto es visualizar qué es lo que cómo se va a construir, cómo se va a ejecutar, tener los detalles para que se ejecute como tú lo pensaste. El tener una supervisión es ahorrarte esos pasos extra. Entonces, desde que estás en obra, dices, sí, híjole, es que ese piso está roto, me lo cambias. Ese vidrio está rayado, no te lo recibo. O sea, el revisarlo en el proceso te ayuda a que cuando llegue al cliente, pues llegue lo mejor que se puede. Digo, al final siempre hay detalles. La obra, si los clientes lo vieran desde cómo inicia, cómo termina, dices, no, bueno, un cambiazo. Entonces, de viernes a lunes tienes que preparar render, maqueta, planos. Entonces, pues las horas del día son contadas y te dicen, pues el día tiene 24 horas. Entonces, imagínate, desveladas de 36 horas, dormías 4 y otra vez otras 36 y así te la llevabas. Tengo compañeros que son muy de diseño, muy, ¿cómo lo podemos decir? Como más artísticos. Entonces, eso, está muy padre. A mí lo que me gusta de la construcción, o sea, me gusta ver lo que se va a ejecutar y me gusta saber que mi proyecto se va a ejecutar. Pero sí pasa mucho que ser mujer es difícil porque te ven y lo primero que hacen es juzgarte. Creo yo que en México poco a poco hemos ido entendiendo que estar afuera también es arquitectura, ¿no? Arquitecta Brenda, bienvenida a Platicando con los Inges. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Hace cuánto tiempo tienes ejerciendo en la industria de la construcción? Bueno, yo salí de la carrera hace 11 años, más de los que quisiera admitir, ¿verdad? Pero, se pasa rápido. Creo yo que es el problema y que nos pasa, creo que a todos, que salimos de la carrera muy acelerados. Queremos iniciar, muchos iniciamos trabajando desde la carrera, sales, empiezas a trabajar y los días se te van y los años se te van y cada vez se van más rápido. Ese es el problema, creo yo. Oye, el proyecto se llama Platicando con los Inges. Sin embargo, incluso creo que han venido más arquitectos al programa que ingenieros. Porque siempre, pues, más que nada es dar el mensaje que no importa la carrera que estudies, más que nada es cómo vives la industria de la construcción. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué elegiste arquitectura? Bueno, fue un dilema bastante grande. Inicialmente yo quería ser ingeniero civil, pero siempre estuvo ese tabú, el de eres mujer, vas a entrar en la industria de la construcción, no te interesaría más la arquitectura. O sea, mis papás intentaron influenciarme desde un inicio. Sí. Y yo también tuve como la curiosidad. A lo mejor uno cuando estás en prepa no estás tan consciente de a qué te vas a dedicar o saliendo de la carrera que vas a hacer. Entonces, pues me puse a investigar un poquito más a fondo. Tenía amigos que ya habían egresado y les comentaba, oye, ¿qué haces? O sea, ¿a qué te dedicas? O ¿qué es lo que vas a hacer una vez que egreses, no? Sí. Porque a lo mejor ellos ya tenían el panorama un poquito más claro. Más amplio, sí. Y pues platicando con ellos me di cuenta que en realidad me gustaba más la arquitectura. O sea, a mí me gusta conocer el proyecto desde cero. O sea, desde que se concibe, desde que tienes un problema o que quieren hacer un proyecto. Es muy padre todo ese proceso, pero la construcción también tiene lo suyo. Entonces, creo yo que para mí la arquitectura era desde ver nacer un proyecto hasta verlo terminado. Ok. ¿Y cómo fue tu primer acercamiento a la carrera? Fue complicado, digámoslo, porque tardé mucho en decidirme, ¿no? Entonces yo me dirigí un poquito más a la ingeniería civil, entonces siempre estuve un poquito más en otras áreas. Documentada en eso. Ajá, entonces ya cuando decidí hacer el cambio a arquitectura, lo complicado estuvo sobre todo en la parte como artística, el diseño, todo esto me costó un poquito más de trabajo porque yo no lo traía trabajado. Entonces, sobre todo el dibujo, que bueno, en mis tiempos, hace 11 años, bueno, hace 16 años que entré a la carrera,
todavía dibujábamos a mano o en el respirador. En el respirador. Que yo con no sabía nada. T, las escuadras. Exacto. Y aparte no tenía nada. O sea, ni regla T, ni escuadras. Fue comprar todo el respirador. Fue todo un show. Entonces, también es complicado. O sea, me fue complicado como entrar el ritmo porque yo veía a otros compañeros pues ya muy avanzados en eso porque su formación desde la prepa ya iba muy dirigido o sus escuelas iban muy dirigidos. ¿A qué te quieres dedicar? Y eso te enseñamos. Y digo, qué padre. Pero yo venía como preparada para todo. Cosa. No, y para todo, ¿no? O sea, como que tenía un amplio panorama de cosas, o sea, de materias, pero nada en específico. Entonces ya llegar a algo más específico que fue la carrera, me costó llegar al ritmo que ya traían otros. Oye, y siempre digo, normalmente van pegadas en lo que es la carrera de arquitectura e ingeniería civil. A veces juntan las mismas o en una misma facultad o en un mismo campus juntan las carreras, el cual fue mi caso, y siempre veíamos a los estudiantes de arquitectura desvelados con sus maquetas. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Híjole, complicado. La verdad, digo, me conoces un poquito, pero la verdad es que soy muy comprometida. Yo en mis tiempos de estudiante tenía beca, entonces parte fundamental era no reprobar. Entonces, ¿en dónde estudiaste? En La Salle. Entonces, es una escuela particular de paga que, bueno, cara para mí en ese entonces porque digamos que no tenía el dinero para pagarla, obviamente porque no trabajaba. Okay. Pero pues la manera de ayudar a mis papás era pues tener una beca, que aunque el porcentaje no era la gran cosa, pues era una ayuda, ¿no? Era mi compromiso con ellos de, oye, pues ustedes están haciendo el esfuerzo por pagarme una carrera, yo hago el esfuerzo por tener una beca. Bueno, pues fue complicado. Sobre todo digo, porque yo no traía mucho de la carrera con antelación. Y lo pesado, o sea, son desveladas, es mucho dinero. Digo, a comparación de ingeniería civil, digo, yo no los veía que hicieran maquetas, no los veía que trabajar tanto. Ajá. Digo, ingeniería civil te vas más al conocimiento, a está bien, está mal, a las operaciones, es algo más rígido, más frío. Y la arquitectura metes mucho diseño, o sea, hay parte donde que tienes que saber los colores, la historia del arte, donde tienes que hacer maquetas, que pues quieras o no son habilidades manuales. Dibujo a mano alzada, que la verdad es que se cree mucho que los arquitectos somos buenos dibujando, la verdad es que no. La mayoría lo aprenden en el camino, pero son pocos los que lo traen desarrollado. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que en la carrera lo aprendes. Y digo, yo era tan mala dibujando que mis propios maestros me daban trucos para dibujar mejor. Me decían, es que no lo tienes desarrollado, sabemos que en este ratito que te estamos dando para dibujar no lo vas a desarrollar, pues mira, con esta técnica te puede salir mejor. O sea, pero en sí todo se resume a la práctica. Lo difícil, las desveladas. O sea, yo recuerdo viernes interminables, sábados interminables, hasta lunes. Pero es por la complejidad digo, tal cual de las maquetas o qué otro tipo de actividades te desvelaban. ¿Qué tareas? O sea, quiero entender porque digo, sí se veían muy mal. Sí, esas ojeras no eran en vano. ¿Es porque es más de investigación o porque tienen que dedicarle mucho tiempo? Es talacha, se resume en talacha. El problema es que tú vas desarrollando un proyecto, el viernes te lo aprobaban normalmente, o sea, el viernes era como la última corrección con los maestros y, o sea, el viernes saliendo de clases que nosotros salíamos en la tarde, es iniciar la cuenta regresiva de aquí al lunes. Entonces, de viernes a lunes tienes que preparar render, maqueta, planos. Entonces, pues las horas del día son contadas y te dicen, pues el día tiene 24 horas. Entonces, imagínate, desveladas de 36 horas, dormías 4 y otra vez otras 36 y así te la llegabas. Las ojeras, les daban poco tiempo de reacción. Sí. Y también, ¿sabes qué pasa? Y creo que yo lo descubrí ya trabajando. O sea, que la verdad es que no somos tan hábiles. O sea, no, el AutoCAD en ese momento, cuando tú estás en la universidad, todavía eres muy lento, no sabes muchos trucos. Sí. Y eso te alenta tu proceso. O sea, la verdad es que se vuelve una talacha de que línea por línea. Cuando ya sales de la carrera, pues ya te los avientas súper rápido. Un plano que me costaba, no sé, un día hacerlo en la carrera, ahora me lo aviento en 2 horas. O sea, entonces la eficiencia, obviamente todo es práctica. Sí. Pero
Pero pues sí, yo decía, si en la universidad yo hubiera tenido esta habilidad de hacer las cosas como las hago ahorita, obviamente nunca me hubiera desvelado. Ya. Entonces digo, por ahí va el tema. Por ahí va el asunto. Y qué otras, digo, entiendo que ven mucho la parte de historia, tema de arte. Estando en la carrera, yo sé que te inclinabas más por construcción, en su momento por ingeniería civil. Estando en la carrera, ¿no te llamó la atención alguna otra especialidad? Híjole, bueno, es complicado. Digo, la verdad es que a mí me encanta aprender y creo yo que parte de eso la arquitectura me vino muy bien a mí, porque así como la ingeniería, me imagino, la arquitectura tiene una amplia gama de ámbitos donde trabajar. Ya si te quieres dedicar al diseño, pues está el área de proyectos. Si te quieres dedicar a la construcción, pues obviamente te puedes ir por esa área. O si te quieres ir por el área de costos, que la verdad rara vez, y te lo digo, es un área de oportunidad grandísima el área de costos, porque rara vez los arquitectos queremos hacer costos. Es lo que a todos nos es un dolor de cabeza. No nos gusta hacer los catálogos, no nos gusta hacer los generadores, sí, pero es muy bien pagado. Sí. Entonces es un área de oportunidad muy, muy grande. Sí. Pero la verdad yo creo que siempre me incliné por los dos. Me gusta ver nacer un proyecto porque al final es una problemática a la cual le tienes que dar solución. A lo mejor no, bueno, tengo compañeros que son muy de diseño, muy, ¿cómo lo podemos decir? Como más artísticos. Uh-huh. Entonces sí, eso digo, está muy padre. A mí lo que me gusta de la construcción, o sea, me gusta ver lo que se va a ejecutar y me gusta saber que mi proyecto se va a ejecutar. Okay. O sea, que sea funcional, que se pueda construir. A veces me cuesta un poquito salirme de la realidad, como lo hacen a lo mejor muchos proyectistas que dicen, no me importa una curva loquísima y unos volados de 15 metros. Y obviamente sí, pero al final todo representa un costo. Entonces muchas veces como proyectos, cuando te encasillas solamente a proyectos, dices sí, todo se puede. Y claro que se puede, pero todo representa un costo. Y a mí a veces es donde me cuesta mucho trabajo, como ese, sí lo quiero, pero no sé cómo hacerlo o no sé cómo, si esto va a encarecer o va a ser inviable mi proyecto, ¿no? Ahí es donde batallo más yo. Ya, y por ejemplo, digo, cuando yo estuve en la universidad, desde el primer semestre nos obligaron a hacer horas de práctica profesional, de modo de que al momento en el que ya tenías tu séptimo semestre, ya habías terminado tus horas, digamos, el acumulado de horas, ya habías estado en diferentes empresas y de alguna manera, a mí en lo personal, viniendo de una familia que nada que ver con la construcción, me facilitó la vida porque de perdido estuve toda la carrera desechando, o más bien, sí, desechando empresas o giros que no me llamaban la atención. O sea, desde el primer semestre estuve en mis prácticas en una bodega de una constructora y es de que no, por aquí no es, mejor al otro semestre. Luego pues empecé a diferentes rubros en la parte de ¿cómo le llamas a los acabados donde ves todos estos tipos de fachadas, la cristalería, ay, se me va el nombre, pero esa empresa se dedicaba exclusivamente a puras cancelerías, pero es fachadas, cancelerías, ya temas de acabados. Me pusieron a generar volúmenes, cuantificar, etcétera. Pocas veces fui a una obra. Y pues así, de poquito en poquito me tocó también estar en el tema ambiental, haciendo mías, haciendo pues la talacha como tal. Y te vas dando cuenta como que por dónde va a ir tu camino, ¿no? Te vas abriendo paso y eso me ayudó bastante a entrar a la industria poquito a poquito. ¿Cómo fue tu acercamiento al tema laboral? Bueno, creo que en mi caso fue un poquito diferente. Lo mismo pasa que la carrera es tan pesada que sí debes de tomar una decisión difícil. O sea, yo lo vi con compañeros que empezaron a trabajar desde no sé, tercer semestre. Sí. Descuidas tu carrera. Parte importante de la arquitectura es la talacha.
o sea, tiempos nalga al más no poder, porque una hora más que le dediques a tu maqueta puede significar hasta 1 punto, 2 puntos, o que pases o no pases. Entregar 3 planos de detalles a entregar 5 o 6 planos de detalle significa entre el pasas o no pasas. Entonces, yo sí les pedí a mis papás, o sea, que me apoyaran lo más que pudieran, para no tener que trabajar. Entonces, yo por el lado que me di es las becas, las prácticas, lo menos posible, o sea, literal, las horas que me pedían, así, literal, era lo que iba y hacía para poder dedicarle pues a mi carrera, porque aparte digo, eso sí es un tema muy personal. Yo también cuando me fui a estudiar a la universidad no estaba en la casa de mis papás, me fui a otra ciudad. Entonces era vivir sola, que digo, también yo... ¿La Salle dónde está? En León, Guanajuato. En León, Guanajuato. Y mis papás vivían en otra ciudad. Entonces, para mí también era importante como esta parte sociable. O sea, yo les decía, yo Eras cumplo... foránea. Ajá, exactamente. O sea, 18 años de pasola con amigas en otra ciudad, en una ciudad más grande. Obviamente mi compromiso era, mientras yo cumpla con la universidad y no repruebe materias y tenga mi promedio mínimo que me pedían, pues estoy bien. Sí. Pero también quiero tiempo para mí. La verdad, no sé cómo lo hacía. No dormía, yo creo. Y la verdad es que no dormía. O sea, trataba de aprovechar los poquitos tiempos libres que tenía. Era para convivir con mis compañeros, con mis amigas o con lo que tuviera. Pero trataba de jugar esta balanza, ¿no? Que yo sabía que el tiempo que le dedicaba a mis planos o para mi maqueta, era el resultante de una calificación. Sí. Pero también mi vida personal, pues tratar de equilibrarla y no perderme una parte importante de lo que es la universidad. Digo, es muy bonita, creces mucho, conoces mucha gente, abres el panorama. Sí. O sea, literal te abre un mundo de, oye, es que yo vengo de acá, yo vengo de allá y hay esto y vamos el fin de semana con mis papás, te invito a mi casa. O sea, toda esta parte, ¿no? No lo podía hacer tanto como yo hubiese querido, ¿verdad? Pero creo que no me lo perdí. Y el problema cuando empecé a trabajar es que obviamente la vida social tuvo que esperar un tiempo en lo que agarré el ritmo, ¿no? Sí comprometí a lo mejor al final un poco mis calificaciones. O sea, digo, ahí tuve que flaquear un poco, sí, porque también me exigían pues en el trabajo pues planos, cosas, sí, tiempo, sí. Que afortunadamente caí en una empresa que me encantó. Pero empezaste a trabajar ya casi... 9º semestre. Ah, ok. Seguías en la universidad, pero ya al final. Sí, 9º semestre. Digo, no sé si... Bueno, la Salle tiene muy buen nivel. Tanto así que muchas veces las empresas van y te buscan a la universidad. O sea, pasa mucho la bolsa de trabajo. Sí, la bolsa de la Salle es buenísima. Es un parísimo. Sí, porque yo me acuerdo que apenas andaba como... Todos los maestros te dicen, en cuanto puedas, inicia a trabajar para que no salgas y no salgas sin nada, ¿no? Entonces me acuerdo que un maestro llegó conmigo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Están buscando una arquitecta para esta empresa. Te voy a decir a ti y a fulanita, vayan y preséntense y pues, a la entrevista y a ver quién se queda. Afortunadamente quedé yo. Ahí el detalle, y digo, creo que fue lo que como que me abrió mucho el panorama en la construcción y en los proyectos, es que la empresa hacía proyectos para obra pública. Ah, ok. ¿Qué tipo de proyectos? Por decir, la estación de transferencia en Timoteo Lozano, allá en León, la proyectaron ellos. Las estaciones de transferencia también, que son los parabuses de la oruga, le conocemos allá. Ajá. Y bueno, proyectos como ese también, parques, no me acuerdo, parque ecológico, que no sé si se hizo ese proyecto, no se hizo, la verdad. Los otros dos sé que sí se ejecutaron. Proyectos como eso, la verdad es que me gustó mucho porque, mis jefes eran una chulada, la verdad. No es por presumir, pero tenían la paciencia de enseñarme. O sea, yo en la universidad iba y pagaba porque me enseñaran. Acá literal me estaban pagando por enseñarme. Entonces digo, qué bonito, porque se daban el tiempo. Sí. O sea, me decían, si yo te tengo a ti proyectando, yo necesito que tú tengas un criterio para proyectar. Sabemos que no has trabajado, sabemos que no has construido, pero pues obviamente aquí tienes que aprender. Uh-huh. Entonces nosotros te vamos a dar los detalles, pero también, independientemente que yo te dé el detalle, yo necesito que tú lo razones y que sepas por qué se está haciendo así. Y aparte, una cosa era proyectarlo
Y aparte me mandaban a mí solita a obras públicas, ve y revisa. O sea, también ese compromiso de que es tu chamba y tienes que ir a justificar tu chamba. Entonces estaba padre porque desde muy chavita ya iba a obras públicas así a revisar mis planitos. Entonces era padre porque dices, pues para esto estudié, ¿no? Para proyectar, para trabajar, para ir a revisar. O sea, fue una parte muy bonita y yo creo que por eso duré tanto ahí. ¿Cuánto duraste? 4 años. Ok. Sí, o sea, siempre es un ratito. Digo, ya cuando sales de la carrera sabes que eso se pasa como agua. Sí. Pero para mí creo que fue un muy buen desarrollo. Y la verdad, como la empresa era pequeña, me decían, es que no te podemos dar más. O sea, solo eran mis jefes y yo. O sea, éramos 3. Y ellos obviamente se metían a la talacha, a hacer planos, a hacer renders, a todo. Pero me decían, es que pues ya no puedes crecer más. Entonces necesitas buscar algo donde crecer. Y, o sea, literal te viste topada con el alcance de la empresa. Sí, y digo, qué padre. O sea, me gustaba como su manera de trabajar, pero digo, también pues ellos sabían sus alcances y decían, no, pues es que para crecer más, pues también necesitamos pues tener más inversión, más esto, más lo otro. Y a lo mejor en ese momento la empresa pues no tenía para más o no querían. Digo, también se vale, ¿no? O sea, decir, somos un taller y somos un taller pequeño y pues nosotros la chamba aquí la hacemos, ¿no? Entonces de ahí pues salgo a otra empresa, ¿verdad? ¿Y a dónde te fuiste? Ahí me fui a diseño es proyecto ejecutivo de casas, pero casa residencial. Entonces digo, cambió un poquito sigue siendo el área de proyectos, pero sí cambia porque venía de una macro escala, por decirlo así, que son proyectos para un municipio, a concentrarme algo como más... Pues algo más compacto, ¿no? Sí, y aparte es diferente porque... es otra necesidad. Ajá, y aparte todo el mundo dice, eres arquitecto, obviamente sabes hacer casas, o sea, se dan por hecho que naces con eso, pero la realidad es que no, o sea, en la carrera te preparan, bueno, al menos en la Salle te preparan para todo, te enseñan de todo un poco y ya lo que tú busques allá afuera es donde sigues aprendiendo y ya tú sabrás hacia dónde el camino que tomas, ¿no? Sí. Entonces, a mí me dolía mucho eso que mi familia decía, es que seguramente tú ya sabes construir casas y no sabes hacer esto y sabes diseñar. Y yo así, es que no sé. No. ¿Cómo te explico? Suponen muchas cosas y la verdad a veces pues te da pena porque dices, es que cómo no sé. Sí, a todos nos pasa. Digo, también a nosotros como civiles vives con eso de que te enseñan muchísimas cosas. En mi caso en particular me fueron guiando más al tema estructural y de construcción. Pero de o sea, pregúntame cuántas cosas he diseñado, cuántos cálculos he realizado, pues hasta el momento ninguno de manera formal. Pero sí, también, de hecho, el motivo por el cual estudié ingeniería civil o una carrera enfocada a construcción fue porque yo quería construirle su casa a mi mamá. Pues ahorita ya me ganaron, no se la pude construir, pero sí, digo, es como que de cajón. Ingeniero civil, pues de perdido sabe levantar un muro, colar una losa, ¿no? Me imagino que lo mismo con ustedes, ¿no? ¿En qué momento cambias? Porque ahorita te enfocas más al tema de supervisión, construcción. ¿En qué momento haces ese cambio? ¿Seguiste el mismo tiempo en esa empresa con casas habitación o ahí veías construcción también? El problema ahí fue, bueno, con esa empresa fue que yo quería más. O sea, entré como área de proyectos, como un proyectista junior, llamémosle así. O sea, literal a la talacha de los planos, que tampoco nadie le quiere hacer. Te das cuenta que a nadie le gusta la talacha. Pero, pues obviamente yo tenía ganas de aprender más. Entonces, el problema en ese momento fue como que no encontraban cómo ponerme a hacer algo más. Es que si me mandaban a obra ya estaban los residentes y crecer en proyectos pues ya estaba mi jefe, ¿no? El coordinador y pues obviamente el director. Como que no encontraron qué hacer conmigo, que yo quería aprender más y pues llegó lo inevitable, o sea, decirles, pasó un año y les dije, no, bueno, entonces si no me puedes dar algo más para yo aprender, pues muchas gracias, ¿no? Me fui a otra constructora
ahí sí era proyecto y obra. Entonces como que ya me interesaba un poquito más porque lo que yo proyectaba se construía. Ya, ¿y qué es lo que te había llamado la atención desde el inicio, no? Sí, o sea, ver como todo el panorama, verlo Sí. porque en la empresa anterior, pues obviamente era casas residenciales, 9 millones, cosas así, pero seguían siendo casas en serie, pero yo los veía desde la oficina, ¿no? O sea, y sí me mandaban así como que, pues ve y date una vuelta y no sé qué, pero es muy diferente ir a darte una vuelta que estar en obra. Sí. Entonces, como que yo siempre traía la espinita de qué está pasando allá. O sea, porque algo que me enseñaron mis primeros jefes, una frase que nunca se me olvida es de, en plano nada se cae. O sea, tú lo que proyectas se puede ver muy bonito, pero aquí nada se va a caer. Pero en obra tiene que funcionar. Sí. Entonces, parte de hacer un proyecto es visualizar qué es lo que cómo se va a construir, cómo se va a ejecutar, tener los detalles para que se ejecute como tú lo pensaste. Entonces, como que yo sentía que en la empresa donde estaba no veía todo el panorama y yo quería como tener todo ese panorama de si lo estaba haciendo bien, si mi criterio estaba, o sea, si el criterio que yo estaba tomando estaba correcto y si no, ¿por qué no estaba aprendiendo? ¿Por qué no me estaban corrigiendo? Sí. Entonces ahí me faltaba como eso. Cambio de empresa, ahí sí me dejan un poquito más libre entre obra y construcción, bueno, proyecto y obra. El problema ahí fue que se atravesó la pandemia y yo creo que como a todos, al no ser una empresa tan grande, pues obviamente fue así de, pues ¿sabes qué? Lo primero que dejamos es de construir, entonces lo que no necesitamos, pues obviamente es que supervises. Entonces, pues muchas gracias. Nos quedamos con lo indispensable, ¿no? Oye, te quería hacer una pregunta. A un recién egresado en arquitectura, pues, ¿cuánto le pagan? Digo, ya pasaron años, ¿verdad? Pero, pues, en ese sentido, ¿cuánto te pagaban en tu primer trabajo y en el segundo? En el primer trabajo, antes de egresar, o sea, porque iba a mediodía, me pagaban 8,000, pero era con la condición que... Mensual. Ajá. Ok. Y una vez saliendo me iban a pagar 10,000, pero la condición era que ellos me habían agarrado desde... ahora sí que me consideraban 8,000 porque sabían que iba a seguir trabajando con ellos una vez egresada, ¿no? Ok. Porque en realidad muchas veces cuando vas mediodía pues te pagan menos, pero tampoco 10,000 digamos que es la gran cosa, ¿verdad? Sí. Pero digo, en su momento creo que estaba mejor que ahorita, ¿verdad? Si ahorita te pagan 10,000 no te pagan nada. Estaba súper bien. A mí me pagaban 5,000 no, bueno. al mes. No, bueno, sí estás muy... Bueno, es que sí, la verdad. Y luego subí a 6. Sí, recién egresado. Digo, todavía también iba a medios tiempos, porque también estaba estudiando, pero sí, o sea, te das cuenta de que sabes a lo que vas, ¿verdad? Vas a aprender y casi es un lujo que te paguen, ¿no? Sí, ya de ahí fueron 12, después de ahí, o sea, es complicado. Fíjate que parte de que esté aquí en Monterrey o que haya salido de León es que León es muy mal pagado. O sea, hay ciudades más grandes donde te pagan mejor, gastas más, pero también ganas más. Ok. Entonces, sí, creo yo que León es más mal pagado que aquí en Monterrey. Ok. ¿Y cómo fue en el sentido de ser mujer? ¿Cómo lo expreso? Es una industria que tradicionalmente pues hay una mayoría de hombres, ¿verdad? Incluso, digo, en arquitectura, pues no sé si es como lo contrario o es más equilibrado. Un poquito más equilibrado. Sí. No es tanto, ¿eh? O sea, yo creo que una cuarta parte somos mujeres, pero al final igual terminamos muy pocas. O sea, al inicio creo yo que sí iniciamos más parejos, pero al final sí se fue rezagando mucho y la verdad que yo creo que sí, de los salones de 10 personas, bueno, de 12 personas, 2 éramos mujeres. O sea, se redujo demasiado, una, la población de estudiantes, sí, y 2, la de mujeres en específico. Uh-huh. Ya, y me imagino que también en el área de proyectos era también así. En área de proyectos sí hay más mujeres. En obra, pues es a lo que voy, o sea, en la obra pues es más común todavía ver hombres que mujeres, o sea, mujeres en obra es muy raro que se animen de entrada, ¿no? En ese sentido, pues como, o sea, tú buscando tu interés, ¿no se te dificultó? Creo yo que lo complicado, es encontrar en dónde, porque también muchas veces buscan hombres porque
la verdad es que son ámbitos más rudos, o sea, no es como que haya un baño a donde tengas que ir, o sea, es a lo mejor en una zona industrial donde no hay servicios, donde estás en medio de la nada con 100 hombres, como que muchas veces dicen, híjole, es que metemos a una mujer aquí, pues no se va a sentir segura, o sea, por temas, sobre todo que tratas con, pues, gente de la construcción y, pues, obviamente, pues, la gente que trabaja, ¿no? Con los operativos. Sí. A veces sí dudan en contratar mujeres por lo inhóspito, ¿no? Que puede llegar a ser. Pero creo yo que sí hay áreas, o sea, buscándole sí hay, pero sí pasa mucho que ser mujer es difícil, porque te ven y lo primero que hacen es juzgarte. O sea, te critican el de, híjole, una mujer, ni vas a ver. O sea, hay muchos tabús que tienen hacia las mujeres y pues quién sabe por qué esté aquí o alguien la metió. O sea, siempre empiezan como todas esas Ni siquiera dudas. te dan el chance de demostrar tu trabajo. No. Lo primero que hacen es juzgarte y obviamente menospreciarte, ¿no? Entonces es difícil y pues más que nada tienes que tener como la firmeza, ¿no? De no sentirte mal, de estar segura de que tú quieres estar ahí y obviamente pues de hacer la chamba. Ya, y en esos primeros acercamientos a la obra, ¿no te costó trabajo el ser firme? Sí. ¿O ya es algo que traes de...? Bueno, la verdad, traigo un poquito, o sea, de toda la vida sí he tenido como mi carácter, o sea, y no me intimido tan fácil con los hombres, entonces creo yo que eso me ayudó, o sea, aparte lo que ya traía de mío, pero también la formación. Creo yo que es difícil, la verdad, a mí me gusta mucho ver cómo los hombres se llevan entre hombres, o sea, que se bromean, que se llevan pesado, que no sé qué. Como mujer no lo puedes hacer porque cruzas una línea. Creo yo que es una línea muy delgada entre llevarte bien y faltarte el respeto, ¿no? Entonces creo yo que encontrar ese equilibrio entre sí llevarte bien, pero conservar esa línea de respeto es un poquito complicado. Obviamente hay veces que dices, chale, me pasé, o no debía haber dicho eso, o debía haber sido más respetuosa, o esto ya como que me incomodó, ¿no? Sobre todo porque pues la relación hombre-mujer, ¿no? Sí. Pero creo yo que es algo que vas desarrollando. Entonces creo que al principio sí me costó un poquito más de trabajo, sobre todo porque en la empresa donde empecé ya en la construcción, pues estaban a mi cargo 9 albañiles y bueno, y el maestrero, ¿no? Entonces, pues que eso no es un ambiente diferente porque vamos a hacer colado, no, pues aquí los pollos o sea, ya empiezas te empiezas a relacionar con ellos y las cheves, porque la fiesta de fin de año, ¿no? Que las cheves y esto. Pero debes de, o sea, sí, nos la llevamos bien como, porque al final somos colaboradores todos. Sí. Pero sí debes de marcar tu línea, ¿no? Entonces siempre es como, tienes que estar como viendo cómo está la situación y saber qué momento retirarte, saber cuándo alzar la voz, qué tono de voz, porque también a las mujeres se nos critica mucho eso. Sí, yo veo que los hombres gritan y nadie los critica. Una mujer grita y dice, no, es que histérica. Y, o sea, no, te tiran a loca. O sea, entonces es difícil, pues porque también nosotros nos sacan de nuestras casillas. Y yo veo que los hombres los sacan de sus casillas y gritan y dicen, pues se enojó. Pero si una mujer grita, ya se puso histérica. ¿Sí me explico? Es muy diferente cómo se nota cuando una mujer alza la voz. Entonces creo yo que es difícil porque contener tu temperamento a veces en situaciones difíciles es complicado. Entonces creo yo que es muy diferente cómo se ve a un hombre que a una mujer. Entonces, entendiendo nuestras diferencias y cómo socialmente estamos vistos de diferente manera, siempre hay que buscar cómo equilibrarlo. Digo, no es que totalmente te enajenes de llevarte bien con la gente que trabajas o a quien supervisas, pero sí debes de mantener como siempre esa línea de respeto. Construcción, ¿de en qué tipo de obras has colaborado? Ahí fíjate que por lo de la pandemia, digo, fue poco. Estuve en la construcción de una vivienda residencial de inicio a fin. Bueno, casi a fin. me faltó entregar las llaves. Sí, nada más eso.
pero la proyecté, o sea, hice el proyecto, desde hice cero. la obra, ajá, y digo, ya al final ya no estuve, pero además de eso, estuve en otra obra, digo, muy chiquita, pero igual, o sea, fue de, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer un puente peatonal, tienes que llevar a la gente, el material, no sé qué, shalala, supervisar, entonces, digo, de contratista, digámoslo así, pero fue poco tiempo, digo, me gustó, si es una chinga, es diferente, o sea, porque estás ahí en el sol y que ya les faltó esto y que les faltó material y coordinar todo, ver que tu gente lo esté haciendo bien, o sea, también ahí estar supervisándolos, no más ahí pegada con ellos, ¿no? Sí. Digo, desafortunadamente pasó lo de la pandemia y pues obviamente tuve que cambiar. Ya. ¿En qué momento llegas a la supervisión? Híjole, de ahí es que todavía hubo otros 2 pasitos. Después me fui a la supervisión, justamente de ese trabajo de la construcción me fui a la supervisión de acabados. Era supervisión de obra gris a acabados y pues entrega de clientes. O sea, era como la última etapa de las casas de vivienda en serie. Entonces estaba padre porque el concepto, porque en realidad la constructora no construía, tenía un contratista que él ejecutaba la obra. En sí, nosotros solo supervisábamos, o sea, estaban los supervisores de obra, que eran literal los que estaban desde la cimentación hasta obra gris. Ellos nos entregaban a nosotros, o sea, área de calidad, que éramos, ahora sí, supervisores de calidad, que checábamos que estuvieran todas las instalaciones que se necesitaban, porque pasa que híjole, no está la tubería. O sea, pasa. Y pues bueno, como va avanzando, pues el detalle tiene que ser más fino. En ese tipo de trabajos, ¿cuáles son las 3 cosas que tienes que revisar de cajón? Instalaciones, es lo primerito. Que estén plomeados, o sea, tus muros, sobre todo también los vanos, son de las cosas primordiales. Que tengan la medida que debe ser. Y más que la medida, igual, o sea, porque te puede variar un poquito, que no estén metiendo, o sea, que no esté muy desplomada, porque si no metes demasiado yeso, si metes demasiado yeso te implica que cuando taquetes vas a tener una fisura. Entonces es la consecuencia de el hecho de tener una supervisión te ayuda a tener menos postventas. ¿Qué pasa? Que cuando te entregan una casa, ya al mes ya tienes una grieta, que resulta que el vidrio estaba rayado, que la cocina te la entregaron con una pieza rota, que la estufa no, todos esos detallitos, ¿sí me explico? Sí. Y el tener una supervisión es ahorrarte esos pasos extra. Entonces, desde que estás en obra, dices, híjole, es que ese piso está roto, me lo cambias. Ese vidrio está rayado, no te lo recibo. O sea, el revisarlo en el proceso te ayuda a que cuando llegue al cliente, pues llegue lo mejor que se puede. Digo, al final siempre hay detalles. La obra, digo, si los clientes lo vieran desde cómo inicia, cómo termina, dices, no, bueno, un cambiazo. Sí. Pero sobre todo porque la gente que entra es muy brusca. O sea, la gente de obra es muy brusca, se agarran lijando. No cuidan nada. Entran con los muebles, con lo que tú quieras y rayan puertas, rayan todo, ¿no? O la pared, o no sé. Entonces, y tú ya la tenías pintada, cosas por el estilo. Entonces, parte de la supervisión ya al final te ayuda mucho a que a la hora que entregas al cliente, pues le entregues lo mejor posible. Y después de estas obras, ¿qué siguió? Sí. De ahí me marcaron para formar parte de la Contraloría de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Me hicieron una invitación. Lo que pasaba que siendo de León, querían mandar gente a San Luis Potosí para este puesto. Pero el problema es que, pues, obviamente alguien ya casado, alguien con hijos, alguien o más grande que gana cierto sueldo, lo quieres cambiar de ciudad, te va a decir sí, cómo no. Sí, pero cuesta tanto. Ajá, o sea, el costo. Y la verdad que, digamos, no fue tanto por sueldo. O sea, la verdad, muchos decían, no, para ganar eso, yo eso lo gano aquí, ¿no? Y no me va a cambiar de ciudad y no voy a llevarme a mis hijos a algo que no sé si es seguro. Entonces, de alguna manera llegaron a mí, me lo ofrecieron y yo dije, pues no tengo nada que perder. O sea, pues yo relativamente joven. Entonces, me ofrecen un puesto que la verdad era un reto, porque sí, a lo mejor yo conozco de obra, sí, pero no conocía de las leyes y menos las que iba a tener que ejercer, ¿no? Sí. Me dicen, pues si te quieres animar, pues es tu oportunidad. Y la verdad sí lo dudé, digo, creo yo que cualquiera, cuando nos hacen una propuesta laboral donde sabes
que vas a tener que ir a aprender, lo dudas porque no sabes si vas a dar el ancho. Luego a otra ciudad. El mudarme creo que no fue lo complicado. Lo complicado era lo que iba a hacer. O sea, la duda de si yo iba a ser capaz de hacerlo, ¿no? ¿Y cómo sabías? O sea, ¿cómo te preparaste para ese puesto? Bueno, mis primeros jefes, la verdad es que yo siempre los consulto a ellos. Oye, ¿sabes qué? Me ofrecieron este puesto, está así la cosa. También tenía amigos, pues ya ingenieros grandes. O sea, un amigo, digo, ya él ya tiene camino recorrido en obras. Y le decía, oye, ¿sabes qué? Es que me están ofreciendo este puesto, pero no sé de qué se trata. Explícame más. Y me dice, bueno, yo nunca he estado ahí, pero se trata de... Y dice, porque a mí me han auditado. Entonces se trata de esto, del otro. Yo te puedo apoyar. Dice, bueno, él tenía mucha preparación en leyes. O sea, él dice, incluso yo metí modificaciones a la ley aquí en León y no sé qué, shalala. Entonces él sabía más o menos de qué se trataba en León. Dice, pero vas a ir a otro estado. Tienes que ver las leyes de allá. Pues me animé. Dije, pues vamos a ver si al final del día me dicen, pues muchas gracias. Digo, bueno, lo intenté, ¿no? Creo yo que peor hubiera sido para mí el no haberlo aceptado. O sea, porque hubiera dicho, híjole, y si hubiera podido, y siempre me hubiera quedado con la duda si hubiera o no podido con el paquete, ¿no? Afortunadamente no me corrieron. Digo, sí, hice mi chamba. Duré un año ahí en ese puesto. Digo, al inicio, como todos los inicios y más cuando no conoces al 100% de lo que vas a hacer, o sea, la verdad lloraba de no voy a poder. O sea, la verdad es mucho aprender y tienes poco tiempo porque ya estás ahí. Entonces tienes que aprender muy rápido y sobre la marcha, ¿no? Y todos los días, los primeros 3 meses le sufrí, pero ya después como que dije, ok, ya. Afortunadamente, fíjate que tuve muchas personas que me apoyaron. Digo, las personas que estaban ahí, que llevaban muchos años en la Contraloría, que eran los mismos operativos, o sea, la gente que incluso tenían 25 años, 30 años ahí trabajando en la Contraloría. Sí. Obviamente se sabían las leyes de arriba abajo. Me apoyaron. Fue una experiencia muy padre y lo que yo me llevo es la capacidad de aprender. Es sorprendente. Digo, a veces creemos que ya no vas a aprender más. Que ya no vas a aprender nada, que ya no que sepas todo, sino que como que te sientes cómodo ya en lo que trabajas, en lo que haces y te das cuenta que llegan momentos donde te tienes que retar a ti mismo a ver si sabes y a ver si puedes. Sí. Y lo padre y lo sorprendente es que sí lo hagas, ¿no? O sea, que sí lo logré, sí lo hice, sí aprendí. Pues yo creo que también depende del tipo de persona, ¿no? Porque también depende de qué estés buscando tanto de la vida como profesionalmente, ¿no? O sea, si eres una persona que tienes esta hambre de seguir creciendo, pues obviamente si se te presentan las oportunidades las vas a tomar y eventualmente pues vas a llegar a hacerlo, ¿no? Lo que tú dices de sentirte cómodo y demás, digo, también lo he sentido. Ahí sí, digo, también es parte de la carrera. Pero sí, la cosa creo yo que es no cerrarse a las oportunidades. Digo, fue muy valiente el haber tomado ese tipo de decisiones. Creo que no cualquiera toma esos riesgos y se lanza, ¿no? Digo, si en su momento igual me hubieran ofrecido un puesto de esos ya en el que tienes que aprender leyes, en el que dices, ay, güey, o sea, yo sí lo hubiera dudado bastante, pero digo, o sea, sí, está padre que hayas tomado la decisión y pues digo, te lo aplaudo, ¿no? Y de ahí, ¿cuál era tu rol? O sea, ¿qué auditabas, qué revisabas, como para entender más el rol de la Contraloría en la obra pública? Muy bien. Mira, como directora, el asunto que era gobierno del estado. Para empezar, pues todo, donde haya un peso de dinero estatal o federal, lo podía auditar. Entonces, lo más complicado es saber qué vas a auditar. Tienes una cartelera de proyectos que se hicieron y aparte, pues un año antes, o sea, tienes todo un año para auditarlo. Puedes tener más, pero lo general es que siempre se audita el año inmediato anterior. Entonces, una vez que ves toda la cartelera de proyectos que se hicieron ese año, pues elegir
debes de tener algún criterio. Oye, vamos a elegir estas obras, no sé, por monto, por impacto, por ser de interés social. E incluso en la ley, o sea, en las federales, puedes encontrar cuáles son los criterios y ahí te marca, son como 32 puntos, o sea, por los cuales te puedes ir, ¿no? Incluso por notas periodísticas, o sea, te marca un montonal de puntos por los cuales tú puedes elegir alguna obra. Es importante definir tu programa que vas a hacer durante el año. O sea, tú defines ahorita lo que vas a hacer durante todo el año, ¿no? Era en noviembre, por decirlo así. Entonces, ya que decidías que ibas a auditar, pues ahora sí era investigar, mandar oficios, decirles, oye, ¿sabes qué? Te voy a auditar. Sorpresa. ¿Qué digo? Una auditoría nunca es bienvenida para empezar. Y la verdad, digo, todo el mundo nos trataba bien. Pero la verdad es que casi nos decían gracias, pero no regreses. O sea, mucho gusto haberte conocido, pero mejor de lejitos, ¿no? Sí. Entonces, porque es pesado. Una auditoría es pesada en el sentido de que tiene tiempos muy marcados. Y más que nada es importante, digo, a veces cuando cambias del sector público al privado, del privado al público, hacer ese brinco nos cuesta trabajo porque tú como funcionario solo estás habilitado a hacer lo que la ley te marca. No puedes hacer nada que no te lo marque la ley. Entonces debes conocer muy bien cuáles son tus funciones para poder ejercerlo, ¿no? Sí. Y cuáles son tus obligaciones, porque aparte que son tus atribuciones, también son tus obligaciones hacer esa chamba. Entonces creo yo que parte importante de esa auditoría, o bueno, de las auditorías en general, es conocer, uno, qué quieres auditar, dos, auditarlo bien y pues al final el resolutivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? O sea, de auditar un proyecto. Tener el control del erario público. O sea, ver que esté bien ejercido. Que se haya ejercido en tiempo, forma, calidad. Entonces, bueno, hay varios puntos que te lo marcan de acuerdo a la ley que estés leyendo. Sí. Digo, porque está la función pública. La función pública, digamos que es como la madre de todas las auditoras. Tanto función pública como Auditoría Superior de la Federación. Digo, ellos son los federales y ahora sí que son los que mandan. Son dos auditores como a nivel federal y de ahí se desglosan las auditorías estatales y después de las auditorías estatales están las municipales, ¿no? Pero principalmente es eso, ver que el erario se haya ejercido como se planeó o en lo que se debe ejecutar. Digo, no es sorpresa para nadie que saber que pues muchas veces las obras te dicen, es que vamos a hacer, no sé, 100 kilómetros de carretera y sorpresa, ¿dónde está esa carretera? O sea, no y tú, sorpresa, no hay nada. Digo, parte de la auditoría es eso, tener el control de que sí se está haciendo con el erario lo que se supone que se iba a hacer y que se hizo en tiempo y que se hizo en forma. Entonces, es importante, claro que sí, la supervisión es como la última supervisión, es como el último checklist de que sí se ejecutó todo. Después de esta parte de auditar obras, ¿qué siguió en tu carrera profesional? Sí. Pues digo, casualidades de la vida. Conozco al dueño de la empresa donde trabajo ahora. Digo, por temas políticos, pues tuvo que haber cambios de directores y cosas por el... Digo, normalmente los puestos directivos no son fijos. Ahora sí que somos empleados de confianza, le llaman así. O sea que hoy estás, mañana no es como que haya un contrato de por medio, es muchas gracias y ya. Entonces, en ese momento estaba viendo muchos cambios y pues como que se veía que pues obviamente éramos uno de los elegidos por ahí. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo una empresa de tal. ¿Te interesa? Dice, tienes buen perfil, obviamente has trabajado en obras, has trabajado en proyectos, has trabajado en Contraloría, dice, pues tienes o sea, tienes una amplia gama, ¿no? De lo que has hecho. Dice, ahora no te interesaría como la supervisión, dice, porque yo tengo un proyecto para el cual estarías perfecta. Y pues sí, se hizo ese proyecto. Digo, salí de aquel del otro empleo. Yo hago mi entrega, acabo, todavía me tomo mis vacacioncitas. Y ya afortunadamente coincidió que inició el otro proyecto y pues ahora estoy acá en supervisión. Sí, en la obra como tal. ¿Y qué tal sentiste el cambio?
Digo, porque también te acostumbras, ¿no? Te terminas acostumbrando y digo, al menos a veces sí cuesta un poquito el adaptarte de nuevo, ¿no? Porque pues me imagino que estaba, digo, tu día a día cambió por completo al venir a una obra en ejecución. Sí, la verdad no me quejo, me gusta mucho la obra. El único problema es el clima. Yo creo que de ahí en adelante todo está excelente, pero por decir, a mí me gusta mucho estar en la obra, me gusta los proyectos, digo, ahora sí se me hizo o se me cumplió un poquito el hecho de que siempre proyecté para obras grandes, pero nunca construí una obra grande. Y ahora estás en una obra grande. Ahora estoy en una obra grande y importante, entonces, y también que me gusta mucho, o sea, me gusta mucho toda esta onda de, pues, lo urbano, obviamente como la integración, vivir la ciudad. Digo, a mí me encanta, por si cuando viajo, conocer la ciudad, pero a pie. O sea, soy de que me gusta andar caminando, de usar el metro, de cosas por el estilo, porque eso es parte de la arquitectura. Para mí, la arquitectura también se vive a pie, ¿no? O sea, sí conoces edificios y, ay, qué edificios muy grandes, muy padres y todo, pero vivir la ciudad es otra experiencia, es parte. Creo yo que te sirve un edificio muy bonito si su entorno no te da. Entonces, creo yo que en México poco a poco hemos ido entendiendo que estar afuera también es arquitectura, ¿no? Sí. Y bueno, yo lo veo mucho aquí en San Pedro y digo, es algo que se respeta. Impresionantes las inversiones que hacen al respecto. Y la verdad que se nota esa idea, ¿no? Ese querer hacer ciudad. Y cada vez pasar por calles y que cada vez las ves mejor. Digo, sí es una lata cuando las están construyendo. Digo, sí, lo vivo, yo también lo sufro. Pero el resultado vale la pena. Creo yo que es parte fundamental de un proceso que si quieres algo bonito, pues primero pues hay que invertirle tiempo y bueno, y sobre todo a la gente o los vecinos que le sufres, pero es ahora una sí inversión que a largo plazo. Vas a tener un beneficio para toda la vida. O sea, tu casa va a tener un parque precioso enfrente y digo, qué padre, ¿no? Y vas a poder disfrutarlo pues toda la vida que te quede. O sea, si sigues viviendo ahí y si te vas, puedes seguir viniendo, ¿no? Sí. Ahorita que estás en la parte de la ejecución, que supervisas a diferentes pues contratistas, ¿cómo le haces tú para barajear todo? O sea, para no hacerte garras, no hacerte bolas con todas las cosas que tienes que estar viendo. Híjole, ahora sí que yo utilizo todos los métodos sabios y por haber. Y la verdad es que pasa algo muy curioso. Si siempre utilizas el mismo método, dejas de ver los detalles. Por decir, yo al principio pegaba post-its, después de 2 días dejaba de ver los post-its. Mi mente los ignoraba o no sé si inconscientemente los ignoraba. Sí. Entonces decía, no, ahora los anoto en una libreta, ahora los hago en la computadora, ahora hago un Excel. O sea, yo entiendo que hay gente muy metódica y digo, los alabo muchísimo. Yo quisiera ser así. No soy tan metódica, tengo que estar cambiando a mi mente se acostumbra o no sé, mi subconsciente se acostumbra a lo que estoy haciendo y deja de hacerlo. Entonces yo siempre soy muy cambiante en mi manera de estar recordando lo que tengo que hacer. A veces lo escribo en el celular, a veces lo anoto en una libreta, a veces acá y allá. El chiste es hacerlo, o sea, y trato de todos esos pendientes irlos tachando, de donde los tenga anotados, irlos tachando y si es necesario pasar toda mi lista que ya hice en post-its, ahora la paso toda la libreta y ahora la paso toda el Excel. Y así voy viendo qué ya hice y qué no hice. Digo, es una satisfacción para todos los que son... de hecho, lo iba a mencionar, o sea, por eso cuando vi que cómo trabajabas, luego me identifiqué porque, o sea, yo soy la morra de los plumones, o sea, y como que ya tenemos algo, dices... Como que a esa persona le gusta también los plumones y los post-its. Y los lapiceros, las plumas y... Sí soy. ¿Consideras que eres organizada? Me gusta la organización, pero no soy tan organizada como debería. O sea, me gusta tener plumones, libretas, listas, todo, pero me falta todavía el último empujón para ser muy constante. O sea, yo creo que el ser organizado tienes que ser constante. Entonces, a veces creo yo que por la misma dinámica de la obra que
corre, ve acá, corre, ve allá. No puedes ser, o bueno, me ha costado ser ser tan organizada como yo quisiera. Sí, pero digo, también con los pendientes ahí de repente, no sé si te ha pasado a mí con tantas cosas que tengo que poner atención, de repente hay veces en la madrugada que literal nos tocó el caso, y digo nos porque pues todos estuvimos involucrados, pero hubo un tema con una cisterna que teníamos que rediseñar estructuralmente, y yo estaba, digo, también porque pues es una de las áreas que a mí me gusta muchísimo, y nunca lo ejercí, y dije, me va a tocar ver cómo, o sea, cómo diseñar y cómo eso, y yo estaba muy ansioso por muchas semanas. No dejaba de pensar en esa bendita cisterna porque yo sentía, o sea, y era parte como de esta nueva etapa de mi vida en la que no tengo que hacer yo las cosas, pero sí tengo que ver con quién me apoyo para hacerlo. Yo soñaba con esa cisterna, créeme, o sea, desde no nos vaya a llover porque es una cisterna de 1500 metros cúbicos. No se le vaya a ocurrir de repente el clima, una lluviecita se te llena, ¿qué haces? Hay que empezar a vaciarla. Luego, pues, ¿con qué tipo de concreto lo vamos a hacer? Hay que pagar el estructurista, o no hay que pagarlo, con quién lo veo, con quién, o sea, fue un martirio esa bendita cisterna. Por el tamaño de la estructura. Y había veces en la madrugada que de repente estaba dormido y ay, güey, la cisterna, ay, el estructurista, ay, esto, el otro, y luego el plano, el detalle, la indefinición, el oficio, o sea, se te va. Hay veces en las que así no te llega a pasar eso. Sí, la verdad es que no me van a dejar mentir, varias noches en vela, o sea, me pasa que no puedo apagar la cabeza y llego muertísima, o sea, yo siempre llego muerta del trabajo porque anduve caminando, el sol, sudé todo el día, porque aparte, bueno, bendito Monterrey, sudo todo el día, entonces llego cansadísima, me quedo dormida. Y a las 2, 3 de la mañana estoy pensando, oye, y esto, y el otro pendiente, y si habrán hecho esto, y se me va el sueño. Habrán tapado el cemento. Ajá, y si habrán, ya está lloviendo, y si habrán puesto la frontera que les dije, y si, o sea, con mil y un cosas que obviamente no vas a arreglar nada en ese momento, pero no puedes dejar de pensar en ellas. Entonces sí me ha costado muchas veces apagarme, o sea, he intentado métodos de relajación y cosas así, pero la verdad, digo, a veces funcionan, a veces no funcionan, pero sí, la verdad que las noches en vela es parte del proyecto y más cuando no lo estás ejecutando tú, porque cuando lo estás ejecutando tú, creo yo que tú sabes que sí, que hiciste y que no has hecho, o sea, tú estás consciente de eso. Cuando estás supervisando es, oye, les dejé esto, pero no sé si lo hicieron y si lo hicieron bien, porque pasa mucho. Creo yo que la obra es complicada por eso, porque es difícil cómo llega la información a una obra, ¿no? O sea, pasa por muchas manos y pasa por muchos criterios, porque a lo mejor lo que yo interpreto en plano, tú lo interpretas diferente y la otra persona, y lo más que van y se lo dejan al albañil y el albañil dice, pues es una raya, para mí es un muro. Entonces, o sea, hay cosas como esa. Entonces, creo yo que lo más importante en una obra, pues sí es la supervisión, pero a veces, como todos traemos muchos pendientes, o sea, obviamente son diferentes los pendientes, es una escalerita. Los de obra, pues están casados con la obra. Los que estamos más arriba, pues resolverle las cosas en obra. Y luego los de más arriba, pues jalar a la gente que tiene que resolverte, ¿no? Entonces, y va subiendo y los problemas son diferentes, pero todos tenemos cosas que resolver y todos estamos muy ocupados. Entonces, sí es complicado y cómo fluye esa información. Creo yo que es muy importante en cualquier obra, en cualquier construcción, que la información fluya. Entonces, ahí creo yo que a veces es lo que nos quita el sueño a todos. Sí. ¿Cuál es el rol, así brevemente, cuál es el rol de un contratista y cuál es el rol de una supervisión en cualquier proyecto de obra pública? Pues contratista, ejecutar. Ellos son al final del día quien hacen la obra. A veces creo yo que no se le da la importancia o no tienen la camiseta de yo estoy con lo que estoy construyendo. A veces construyen por construir y creo yo que esa falta de compromiso se nota.
O sea, para mí se nota, o sea, se ve cuando lo hicieron, al Dios les dio a entender, o cuando alguien dice, no, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien y no sé qué, y cuando tienen idea de la construcción. A mí, la verdad, me molesta, creo yo que es una de las cosas, que alguien que tenga una constructora no le interese la construcción. Digo, si ya estás en este ámbito, échate un clavado, ¿no? Métele cariño. Ajá, y digo, y si ya estás construyendo, pues construyelo bien. Y no sé, esa falta de compromiso a mí me cuesta. O sea, a veces me dan ganas de yo agarrar la batuta y decir, a ver, quítate. Y yo la estoy diciendo que sí, no. O sea, es desesperante, porque aparte hay muchas cosas que son habladas o explicadas y que le estás explicando y ves que nada más se te quedan viendo así como y dices, no me están entendiendo ni madres. Entonces, hay la impotencia de que a veces ni siquiera las palabras te alcanzan para hacerle entender a la persona lo que le estás explicando. Entonces ahí estás con un dibujo o ya estás ahí intentando, mira, y es que tráete esa madera, aquí te explico. Entonces te las tienes que ingeniar para que la persona a la que le estás explicando te entienda y es complicado. O sea, no todo mundo agarra la idea tan fácil como debería o como quisiéramos, ¿no? Entonces, porque se supone que estamos en el ámbito de la construcción, tú me vas a entender lo que yo te estoy explicando. Entonces, yo cuando voy a obra, espero eso mismo que la persona a la que le estoy explicando lo entienda, y de repente cuando no lo hacen dices, Dios, ¿ahora qué hago? Pero si te había dicho que lo hicieras. Sí, y me dijiste que sí y no lo ejecutaste. ¿Cómo ves la industria de la construcción dentro de 20 años? Híjole, yo quisiera que la verdad estuviera más avanzada de lo que está. ¿En qué sentido? Realmente la construcción, seguimos construyendo como hace 50 años. O sea, tabique, concreto, acero, se resume, ¿no? O sea, no hemos cambiado, nuestros métodos son lo mismo. Digo, a lo mejor a losas aligeradas es muy poco lo que se ha avanzado en cuanto a las losas, pero de ahí todo el tema del preesfuerzo y lo prefabricado. Pero realmente el hecho de que necesites tanta gente, o sea, para pegar, para excavar, para esto, creo yo que debería estar más automatizado. O sea, no podemos estar al pulmón de la gente. O sea, literal, a veces levanta eso y pues o sea, con 5 personas y sí, que lo carguen. O sea, sí entiendo que a veces se requiera por el cuidado de algún material, por lo que tú quieras. Pero no podemos, o sea, no creo posible que en 20 años tengamos que seguir así. Espero y que también la automatización y que todo esto de la maquinaria se aplique más en la construcción. Al menos yo quisiera, pero no sé si sea posible. Digo, es poco lo que vemos. Aquí en México o en Latinoamérica, digo, ajá, también lo veo poco. Voy a hablar al aire, a lo mejor me estoy equivocando. No estoy tan familiarizado con los demás proyectos que se estén haciendo ahorita, pero lo que llega a uno a escuchar es que estamos muy, muy atrás de otros lugares, ¿no? Muy rezagados. O sea, ahora con el tema del COVID, de la pandemia, en ese momento, no sé si llegaste a escuchar o leer sobre los hospitales que hicieron, que no me acuerdo si eran en 10 días, que pum, en un terreno, de repente ya tenías un hospital emergente para atender la situación. Dices, eso no sé si aquí en México lo pudiéramos haber logrado con los medios o con deja tú con la capacidad de reacción que se tiene, ¿no? Porque a fin de cuentas es también el recurso y también los medios por los cuales aplicas ese recurso. O sea, no sé si hubiéramos podido hacer lo mismo. Si lo hubiéramos querido replicar, no, porque no lo tenemos. Que de hecho hicieron varios aquí, así. O sea, aquí al menos en Monterrey sí hubieron hospitales de ese estilo. Bueno, pero allá lo que yo vi, y digo, a lo mejor no vimos lo mismo, había como muchos elementos como ya prediseñados, como tipo casas, como las casas esas que te venden en el cuadrito y lo amontonan y como ya hicieron contenedores un edificio. Tipo contenedor. Sí, los marítimos. Yo vi que hacían hospitales así, tipo contenedor, que ya traían el elemento y nada más lo iban jugando como Lego y lo iban armando. Ajá. Digo, pero es porque ellos ya hubo o sea, ya tenían o sea, me imagino que ya hay un lugar donde lo hacen, a lo mejor para casas, nada más lo adaptaron para hospitales. Sí. El problema que aquí, digo, si te fijas, no hay muchas cosas prediseñadas. Aquí en México, pues, a lo mucho las viguetas,
o sea, para casas, pues alguna que otra ventana, pero la verdad a nadie nos gustan, todos que preferimos hacer, o sea, la cancelería pues ya hecha a medida. Y creo yo que ese es el principal problema, o sea, que no estamos automatizando o no estamos estandarizando nada. Digo, incluso en Estados Unidos muchas cosas están estandarizadas. Tú vas y compras una ventana, vas y la pones y ya se acabó, ¿no? Y creo yo que aquí estamos muy artesanalmente todavía trabajando. Creo yo que sí es importante y ojalá que en estos 20 años se automaticen muchas cosas. Digo que ya empecemos a ver más maquinaria en obra y ya no todo a pulmón, porque pues digo, las personas no somos eternas, pero también es un desgaste impresionante. Lo hemos visto aquí en Monterrey, 47 grados y las personas trabajando y dices, híjole, pues no le puedo decir que no trabaje, pero también pues dale un descanso, ¿no? Y pues esos rendimientos te pegan en obra y dices, es que ¿cómo le hago para que rindan si ni yo aguanto el calor, ¿no? Sí, y todavía ellos están trabajando, entonces están sudando, están empapados, cuidarlos de que no les dé un golpe de calor. Dices, cuando en una maquinaria dices, a lo mejor sería diferente, ¿no? Sí. ¿Y qué opinas de BIM? O sea, porque ese es, digo, al menos en el tema, no tanto de la ejecución en la obra, como procedimientos constructivos, el uso de tecnología aplicada en la obra, pues está el tema del BIM, que es todo mejorar el flujo de trabajo de los proyectos, o sea, desde la concepción, ya incluso es como una... No quiero decirle maqueta porque sí está mal visto decir es una maqueta. No es una maqueta, es una visualización en la que puedes obtener información de todo tipo. Es un área que me llama la atención. ¿Qué opinas del BIM? O sea, hay planes a nivel nacional que intentan que la metodología BIM ya se aplique en obra pública para el 2026, si no mal recuerdo. Entonces, entrando a obra pública, literal es, pues ahora sí que va a revolucionar algo. En ese sentido, no sé si estés familiarizada también con ese tema. Creo yo que va a ser una liviane por completo y va a ayudar tanto al tema administrativo como a la ejecución. O sea, nos va a ahorrar muchísimos problemas, creo yo. Bueno, he incursionado poco, digo, sí me ha tocado tomar un par de cursos. La verdad, tiene mucho potencial. Como cualquier herramienta, digo, AutoCAD, Revit, SketchUp, todo Lumion, o sea, todos esos programas, digo, que muchas veces nos enseñan en la carrera, digo, no sé si se las enseñan en ingeniería, pero en arquitectura sí no las enseñan, son herramientas muy buenas. Pero el hecho de que tengas una herramienta buena no significa que la sepas usar. Entonces, creo yo que lo importante, una, sí es aprender bien. Dos, usarlo. Me pasa, digo, yo lo aprendí, tomé cursos, en su momento lo usé, me ayudó muchísimo, lo dejé de usar y pregúntame que me acuerdo. Entonces, son herramientas muy buenas, pero la memoria, o sea, olvida. Entonces, si no es una herramienta que estés usando y no importa la cantidad de cursos que hagas, si no lo usas, no lo vas a saber usar. Es mucho de estarle picando, es dedicarle tiempo y hasta que no tienes la necesidad de hacer algo y te enfrentas con un problema que dices, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer esta escalera, sobre todo las escaleras. Ahí nos complicamos todos, ¿no? No sé cómo hacer esta escalera, hombre, curva, y luego las que no sé escaleras qué. estas que ya sé cuáles dices. Sí. Hasta que no te encuentras algo que te traba, dices, ok, tengo que aprender. Y te pones a ver videos y te pones a preguntarle a la gente y aprendes. Entonces ya otra vez tienes otro proyecto. Oye, pero este trae una curva que sube y luego hace esto y no sé qué. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, hasta que no te enfrentas a eso, no sabes, y hasta que no lo brincas ese de ya aprendí cómo, sigues aprendiendo. O sea, es un proceso constante y es una herramienta muy buena, pero sí se tiene que estar utilizando. Parte de lo que nos va a ayudar el BIM es como construir todo, digo, a términos mundanos y a mi término y a mi entender, es como construir tu obra, pero en la computadora. Desde un término más técnico, o sea, más desde la estructura. Si lo haces bien, digo, porque también el saber usar una herramienta es eso, hacerlo bien. Porque puedes modelar algo que se vea muy bonito, pero no le metiste los acabados, no le metiste las propiedades que eran. Entonces tu proyecto, aunque se vea terminado, no está terminado, está mal ejecutado. Entonces, si tú haces todo tu proyecto como debe ser,
ejecutas todo, o sea, tu arquitectónico, tu estructura, tus instalaciones como debe de ser, le puedes sacar un beneficio impresionante. O sea, te puede ayudar en generadores. Digo que a todos nos vuelven locos los generadores. El saber cuánto te vas a gastar de material en una obra, digo, te ayuda muchísimo. El poder modificar en tiempo, pues prácticamente real tus planos, pero tanto arquitectónico, estructural e instalaciones. Y creo yo que parte importante las instalaciones. Muchas veces, ¿qué pasa cuando, digo, me pasó? Yo era proyectista y en plano todo se veía muy bien, pero llegaban a la obra y sabes que es que traes una instalación que se cruza con otra. Pues resuélvelo. Pues ya, o sea, porque a lo mejor tú desde tu isométrico no se alcanzaba a ver que tenías una intersección de sanitario con hidráulico o con eléctrico. Entonces, o todo está pasando por el mismo punto, porque a veces quieras o no dibujar desde en planta lo que se va a hacer en 3D, pues es complicado. Que si afortunadamente hiciste el isométrico, a lo mejor te puedes dar cuenta. Pero hiciste 3 isométricos, ahora júntalos y chécate, digo, es complicado. Y más si lo dibujas en 2D, que ves como el AutoCAD, digo, a lo mucho lo puedes dibujar en 3D y a lo mejor te da un poquito más de idea. Pero el hecho de que ya lo estás dibujando y lo estás dibujando dentro del muro y que te dicen, sabes que el muro es insuficiente para todas las instalaciones que le estás metiendo. Desde ahí dices, bueno, a lo mejor puedo considerar un muro doble, ¿no? O sea, decisiones que se pueden tomar desde proyecto que muchas veces le dejamos al campo. Sí. O sea, allá que lo resuelvan. Allá con el criterio estructural o el criterio de obra. Entonces, podemos evitar esos errores porque pasa que en obra dices, pues ya lo descubrí demasiado tarde o ya las soluciones no son las mismas. O sea, aunque des soluciones, a lo mejor si eso se hubiera previsto desde el proyecto, hubiera sido mejor, hubiera costado menos. O sea, el hubiera que no tenemos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es un área de oportunidad grandísima. O sea, sí va a venir a revolucionar, pero va a ser tardado. Pasa, AutoCAD. ¿Cuántos saben en verdad AutoCAD? ¿Cuántos? O sea, aunque en obra pública te lo piden todo en AutoCAD, hay mucha gente que no sabe usar el AutoCAD. Y yo lo he descubierto porque, digo, yo mucho tiempo me dediqué, pues obviamente a hacer los planos en AutoCAD y supongo que todo el mundo lo sabe. Entonces, de repente veo y que los veo batallando y yo, es que eso se puede hacer con esto o esto lo puedes hacer así. Y digo, para mí ya es muy natural porque mucho tiempo lo utilicé. Y aunque no me acuerde cuál era el comando, digo, yo sé que se puede hacer así, búscalo en YouTube. O sea, son cosas como esa que digo, tenemos las herramientas a la mano, tenemos mucha tecnología, pero no las sabemos usar. Eso también creo yo que es muy importante. O sea, sí, qué padre que tenemos muchas herramientas, sí, qué padre que existan, pero también hay que saberlas usar. Yo te quería preguntar una cosa relacionada con la obra y es, ¿has tenido alguna experiencia random, extraña, chistosona, algo que te haya pasado directamente en la ejecución? En la ejecución, híjole, pues pasan muchas cosas. O sea, ¿qué es lo más raro que has visto? Raro. Bueno, creo yo que, porque lo tengo muy fresco, ¿no? En esta última obra, pues era tarde. Necesitaba ir a medir porque las estimaciones y todo esto. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Pues lo que quede de luz vamos a ir a medir y al cintazo y no sé qué, pero voy a necesitar 2 personas que me ayuden para ir a medir, no sé qué. Estábamos midiendo, en lo que yo estoy midiendo, resulta que uno de los chavos es muy alto, ¿no? Y yo estaba haciendo mis anotaciones y todo esto y de repente volteo y un chavo estaba midiendo al otro. Y yo así de que, o sea, qué momento más random. O sea, tuviste todo el día. O sea, no entiendo por qué se te ocurrió ahorita agarrar la cinta y lo estaba midiendo y yo, ok, esto es muy raro a media luz. ¿Por qué lo estás midiendo? Ay, es que mide 1.95. Ok. Pero, o sea, para mí fue como, ok, o sea, yo estoy súper preocupada. Concentradísima. Y no, y el muro no da, y aquí no sé qué, y chalala. O sea, yo, haciendo observaciones y estos divertidos ahí midiéndose. Y yo dije, ok, no, guay. Y yo, bueno, ¿cuánto mide? O sea, te saca totalmente del contexto en el que estás trabajando. Digo, creo yo que parte de la obra sí es como también relajarse. Digo, es muy estresante, es una obra muy pesada. O sea, las obras son pesadas, son estresantes. Y buscar esos ratitos como de desfogue te ayuda a llevar, que sea más pasajero el rato. El rato. Sí, si no fuera por estos momentos. Esta frase la he escuchado en todas las obras, en todos los lados donde hemos trabajado.
un momento o una situación de la cual hayas aprendido algo que apliques al día de hoy, que digas, este día me pasó esto y desde entonces es una lección que me marcó. Híjole, yo creo que todos los errores. Digo, al final somos personas. No dejamos de ser humanos y por eso digo, hace falta la automatización, pero somos humanos y al momento de tomar decisiones a veces no tenemos el panorama completo. Entonces tomamos decisiones que a veces dices, chin, me equivoqué, había una mejor decisión o hubiera podido hacer esto. Creo yo que para mí todos los errores que he cometido, que la verdad me cuesta, soy una persona que me cuesta cometer errores, no me gusta, o sea, en lo personal no me gusta cometer, creo que a nadie, pero yo lo sufro, o sea, como que me martirizo, es que pude haberlo hecho mejor y si hubiera visto esto y por qué no lo vi, o sea, como que me clavo mucho en el error, o sea, de por qué, o sea, como que me pregunto cómo llegué ahí, qué pude haber hecho mejor y me cuesta mucho soltarlo, entonces, cada vez que me equivoco, sí, siempre estoy así, después de que pasa el término del martirio, digo, bueno, ya pasó, ¿qué puedo hacer para que no me vuelva a pasar? Entonces, el aprender de tus errores creo yo que es lo fundamental, pero lo malo es que nadie te experimenta en cabeza ajena. Por más que te lo expliquen, por más que todo el mundo te diga, cuida este detalle, cuida el otro detalle, a veces te acuerdas y a veces te pasa y dices, justo esto era lo que me decían que no debía hacer y se me fue y se te fue. O sea, porque ese día a lo mejor no lo viste, pasaste por ahí, estabas viendo otro lado. Hay 1001 detalles en la construcción. Y hay 1001 manos ahí, entonces el error está ahí, o sea, entre más manos hay y entre más personas haya, caes más en el error, o sea, si fuera una línea de producción, dices, bueno, sabes exactamente lo que quieres, pero aquí cada esquina es un detalle, cada nivel, cada muro, todo tiene algo diferente, entonces a veces, pues la verdad, o sea, lo pasamos de ser percibido. Yo lo que siempre trato, intento concentrarme es cuando veas ahora, sé observadora, o sea, chécate qué están haciendo, ten la idea de qué es lo que estás revisando, o sea, a mí me ha ayudado muchísimo la tableta, creo yo que me tardé, o sea, en comprar esa tableta para el proyecto, porque me ha ayudado infinidad tú llevas la idea de tus planos y aunque te enseñen un plano, tú sabes que a lo mejor te va a hacer falta otro plano, ¿no? Porque son 150 planos, es imposible cargar 150 planos y es imposible que te aprendas 150 planos, entonces la tableta me ha ayudado mucho sí, mira, para no tener que regresar hasta la caseta y volver a regresar a obra, que son tiempos muertos, el tener la tableta me ha ayudado mucho en ser más ágil, ¿no? Y eso me ayuda también con seguridad a tomar decisiones, porque antes era o tomas la decisión ahorita o vas y regresas y a lo mejor ya la cagaron. Entonces era así como, ¿qué hago? Entonces a veces tomas decisiones muy, muy rápido y porque la obra no te espera. O sea, los albañiles no te esperan. Tú les dices, deme un segundito, voy y regreso. Ya lo hicieron y tú chinga. O sea, ¿qué haces? ¿No? Es esa impotencia. Tienes que ser muy ágil. O sea, en la construcción te ganan. O sea, tú les quieres dar un detalle y ya te ganaron, ya lo hicieron. Sí. Y luego te encuentras o aceptas lo que hicieron, o lo demueles, o lo adaptas a lo que ya hicieron. Entonces, siempre hay esas alternativas, ¿no? Siempre tener como esas posibilidades. Sí. ¿Y qué tableta tienes? Una Samsung S8, la normalidad. Este episodio está patrocinado. Ojalá. Arquitecta Brenda, muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándonos y compartir pues un poquito de tu historia, tus experiencias. La verdad es que yo disfruté muchísimo este episodio. Ojalá tuviéramos más tiempo para platicar, pero estoy seguro de que, también las puertas están abiertas para una segunda ocasión. Llegó la hora de las rapiditas. Pues bueno, muchas gracias por invitarme y vamos a ver, no sé si estoy lista. Las rapiditas es, yo te digo una frase, una palabra. Tú me respondes de la misma forma, pero esto es en express. Va. Sí, lo primero que se te venga a la mente. Ok. Sí. Bueno, México mágico. Mexicanadas. Proyecto indefinido. Ay, todos los proyectos. La vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato. El mejor acabado para el concreto. Pulido. Ley de obra pública. Construcción. San Lunes, la raza no llegó a jalar. Los yeseros. Gerencia de proyectos. Supervisión. El papá de Pedrito Sola es ingeniero civil. ¿Es en serio? No sabe.
Estudiante de arquitectura. Ojeras. El papel de la mujer en la construcción. Renovador. La cosa más feliz de tu trabajo. La obra. Sistema constructivo prefabricado que conozcas. Biguete y bovedilla. ¿Preconstrucción o construcción? Preconstrucción. Perfecto, ahora no hubo albur. Hay que ponernos serios de vez en cuando. Sí, no, es que Manuel con los albures está al día. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias terminamos. También. La verdad, muchas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar? Si alguien tiene una duda, ¿alguna forma de comunicarse contigo? Pues bueno, igual está la página de la gerencia, digo, ahí nos pueden encontrar, incluso ahí pueden ver nuestras fotos. Y bueno, mi Instagram, también irasu.poar, ahí cualquier cosa. Ahí lo ponemos. Sí, digo, no hay problema. Digo, probablemente no los acepte, pero me pueden mandar mensajes. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.